Hola a todos, bienvenidos a mi canal Actualidad Internacional con Cristina Peña. Es un canal al que os invito a que os suscribáis desde ya si os interesan los negocios globales, si os interesa la actualidad económica en este mundo que está tan ahora mismo apasionante desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista de oportunidades en otros mercados para empresas españolas o para empresas de Latinoamérica si nos seguís desde LATAM. ¿Qué vais a poder encontrar si empezáis a seguirme desde ya? Bueno, pues me presento, soy Cristina Peña, soy ingeniero superior industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, que en un momento dado conoció el mundo internacional y se enamoró de él. ¿Qué quiero decir que me enamoré? Pues que sabía muchos idiomas, me encantaba viajar y en cuanto vieron mi perfil, las empresas decidieron que era ideal para negocios internacionales. Mi primera andadura fui Export Manager y esto fue alucinante. Pude exportar a más de 80 países, viajé por más de 30 y tantos. Imaginaos una mujer ingeniero española recorriendo medio mundo con productos industriales, pudiendo ponerlos en valor en otros mercados, misiones comerciales, ferias, visitas a clientes, conocer toda la cadena de suministro. La verdad, un mundo interesantísimo. Fui cada vez teniendo más responsabilidad hasta la dirección global en multinacionales, dirigiendo equipos internacionales hasta llegar a liderarlos y ser la jefa global de recambios en el grupo Alimak, un grupo industrial líder de referencia sueco, donde pude dirigir hasta 150 personas en 20 países, llevar cuentas de más de 50 millones de euros, EBITDAs de más del 27, resultados brutales. En todo ese tiempo, ¿qué me pedían? Pues me pedían las escuelas de negocios ser docente para máster, para MBAs, también distintas universidades, me pedían conferencias, pude dar formaciones y conferencias en Reino Unido, en Alemania, en Marruecos, en Rumanía, en muchas universidades de Latinoamérica como México y escribí libros. Tengo más de 8 libros publicados de comercio internacional que os invito a leer porque son libros realmente para un aprendizaje. Algunos de ellos se leen en 2 horas o 3 en un AVE, en un avión. La idea era, en muy poquito tiempo, tener píldoras muy fuertes sobre negociación internacional, sobre transporte y logística, sobre ferias. Esos tips que yo le voy dando a todo el mundo, pues los recopilaba para que los tengáis para el resto del planeta cuando queráis hacer ese tipo de actividades. Y artículos, me pedían artículos constantemente para distintas revistas y me gustó tanto este apartado de compartir, de tener esa inquietud de comunidad, ¿no? con otras personas, que a todas las personas que me habían ido ayudando en estos 20 años de profesión, todas las personas líderes, expertas con las que yo he trabajado en distintos países, en distintas áreas, marketing, transporte, aduanas, seguros, banca, pues a todas esas personas en un momento dado les propuse este proyecto, Tucomex. Les dije, vamos a crear una empresa todo en uno de internacional, no importa el país en el que se desarrollen los negocios, no importa el área de expertise, lo grande que pueda ser el proyecto, nosotros vamos a ser ese todo en uno de servicios de internacionalización para ayudar. Y desde entonces tenemos una actividad de networking brutal a través de congresos, de jornadas, que tenéis que estar al día y veniros. Por ejemplo, 5º Congreso Tucomex, la nave de Madrid, internacionalización e innovación, jornadas con el IE, jornadas, somos expositores en el SIL de Barcelona, tenemos allí un stand. Siempre nos vais a poder localizar, bien porque lo organicemos o porque seamos parte activa de un evento importante, pero también todo lo que es consultoría, asesoría, apoyo y lo más importante, formación. Y ahora estamos en un apartado que me encanta, que es el de la divulgación gratuita, el de hacer una comunidad que comprenda y que comparta el negocio exterior. Así que, ¿qué vais a poder conseguir si empezáis a suscribiros y si estáis aquí conectados cada día? Pues vamos a hablar de la actualidad económica, de lo que está pasando en el mundo, vamos a poder dar esos tips, dar esos análisis, poder invitar a algunos expertos a venir, que vosotros también podáis venir a este pequeño plató a hablar también de negocios y sobre todo que estemos creando una comunidad alrededor de la eficiencia cuando se sale al extranjero. Es decir, tenemos que hacer los proyectos con profesionalidad, tenemos que hacerlos con conocimiento, con el menor riesgo. No siempre se puede hacer sin riesgo absoluto, pero al menos minimizar esos riesgos, sobre todo de manera ágil. ¿Y cuándo se hacen las cosas ágiles? Cuando tienes gente que te apoya, cuando tienes gente en tu comunidad que te puede aportar lo que te falta.
Recordemos que el negocio internacional es una cadena de valor entre muchos actores. Todos formamos parte de esa cadena. Nadie puede hacer una exportación solo, por mucho que seas fabricante o productor. Necesitas de una serie de servicios, de una comunidad que te apoye. Y sobre todo, para poder entender lo que está pasando en el mundo, necesitamos ese análisis, esa conciencia y sentido crítico a la hora de entender de dónde vienen las negociaciones internacionales y por qué hay actores que tienen más peso o ahora mismo van con una estrategia o con otra. De todo esto, para que tú tengas esa sensibilidad y disfrutes, vas a tener un canal dedicado a la internacionalización y al negocio en el exterior. Te invito a suscribirte desde ya. Y además, tienes una web de referencia, que es mi web cristina-penandres.com, que la puedes seguir a partir de ahora y a través de la cual te puedes comunicar conmigo, igual que en este canal. Un abrazo a todos y estamos en contacto.